Antes de que el mundo tuviese nombre para lo que estaba ocurriendo, antes de que los profetas buscaran en el cielo señales que ya estaban ocurriendo en la tierra, hubo una conversación. No fue en un templo, no fue frente a multitudes, no fue registrada por ningún escriba, ni transmitida por ningún sacerdote. Fue una conversación entre dos personas que ya sabían que el tiempo se terminaba y que, precisamente por eso, no podían fingir que no lo sabían. María Magdalena no era lo que el mundo decía que era. Nunca lo fue. Era una mujer que había aprendido a leer el silencio de los demás antes de aprender a tolerar el propio. Había vivido con una intensidad que la sociedad no sabía cómo clasificar, y entonces, como siempre ocurre con lo que no se entiende, lo nombró de la peor forma posible. Pero él la había mirado sin clasificarla, sin reducirla, sin necesitar que ella fuese menos para poder estar cerca de ella. Y eso, para alguien que había pasado toda su vida siendo definida por otros, era algo que no tenía nombre preciso. Era, simplemente, lo más parecido a la verdad que había sentido. Aquella tarde el aire era distinto. No más frío ni más cálido, distinto. Como cuando una tormenta se acerca sin anunciarse, cuando el cuerpo lo percibe antes de que los ojos lo vean. María estaba sentada cerca de la orilla, no mirando el agua, mirando el espacio entre el agua y el cielo. Él se acercó sin ruido, como hacía siempre, como si el suelo le debiese un favor y no quisiera molestarlo. Se sentó a su lado sin preguntar si podía. Ella no se movió. No había necesidad. Durante un tiempo largo, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos nunca había sido incómodo. Era una de las pocas cosas del mundo que funcionaba exactamente como debía. Fue ella quien rompió el silencio primero. No porque tuviese más prisa, sino porque llevaba días cargando una pregunta que ya pesaba demasiado para seguir guardándola sola. ¿Qué viene después? Él no respondió de inmediato. María conocía esa pausa. No era evasión. Era el tiempo que él necesitaba para decidir cuánta verdad podía decirse sin que devastara antes de iluminar. Depende de lo que hagas con lo que ya sabes. Ella lo miró. Había aprendido a leer sus respuestas no solo por las palabras, sino por la forma en que las sostenía en el cuerpo. Esta vez había algo diferente. Una densidad que no acostumbraba a estar ahí. Eso no es una respuesta, no. Es el principio de una. María esperó. Él recogió una piedra del suelo, la tuvo en la mano un momento, la devolvió exactamente donde estaba. El fin no llega como imaginan los que hablan de él. No llega con estruendo que todos puedan oír. Llega primero en silencio, en la mente de las personas, en el momento en que deciden que ya no es posible cambiar nada. Ese es el verdadero fin. Todo lo demás es consecuencia. María frunció el ceño. No por confusión, por el peso de lo que acababa de escuchar. Entonces el fin empieza dentro de las personas. El fin siempre empieza dentro. Las guerras, las hambrunas, las ciudades que caen, todo eso no aparece de la nada. Aparece cuando suficientes personas han decidido, una pequeña decisión a la vez, que el otro no importa, que la verdad es negociable, que el poder justifica el daño. El colapso del mundo visible siempre es el eco de un colapso interior que nadie quiso mirar a tiempo. María sintió algo frío recorrerle el pecho. No miedo exactamente, reconocimiento. ¿Y no se puede detener? Él la miró. Era la mirada que ella había aprendido a temer suavemente, la que no mentía para consolar. No todo lo que viene puede detenerse, pero sí puede atravesarse de una manera distinta. La diferencia entre quien destruye y quien transforma no está en lo que le ocurre, está en lo que decide sostener mientras le ocurre. ¿Qué cosas? La compasión. No la piedad que mira desde arriba, la compasión que se sienta al lado, la que no necesita que el otro esté en condiciones de agradecer para seguir dando. Eso es lo más difícil de mantener cuando el mundo se rompe. Y es precisamente lo único que construye algo después. María guardó silencio.
El agua seguía moviéndose con su indiferencia habitual. Los pájaros seguían haciendo sus trayectorias cotidianas. El mundo no parecía consciente de la conversación que estaba ocurriendo a su orilla. «¿Por qué no les dices esto a ellos?», preguntó María. «A los que te siguen, a los que te escuchan en la plaza, porque no todos están listos para escuchar algo que no confirme lo que ya creen. Hay personas que buscan profecía para sentirse especiales en el fin, para creer que ellos van a sobrevivir cuando los demás no lo hacen. Eso no es fe. Es miedo disfrazado de certeza, y el miedo disfrazado de certeza hace un daño enorme. ¿Y yo estoy lista?». Él no respondió de inmediato, pero tampoco desvió la mirada. «Tú no me preguntas para sentirte elegida. Me preguntas porque genuinamente quieres entender. Eso es diferente. Y sí, creo que puedes sostener lo que voy a decirte». María sintió el peso de ese reconocimiento. No como orgullo, como responsabilidad. «Habla, entonces. El fin de los tiempos que imaginan los hombres es una imagen, una metáfora de algo que ya ocurre constantemente. Cada generación enfrenta su propio fin. El fin de una forma de entender el mundo. El fin de certezas que sostenían estructuras enteras. Y cada vez que eso ocurre, hay personas que se aferran a lo que se cae y personas que aprenden a caminar sobre lo nuevo. Los que se aferran hacen más daño, no porque sean malvados, sino porque tienen demasiado miedo de lo que no conocen. ¿Y qué es lo que viene? No en metáforas, con claridad». Él recogió otra piedra. Esta vez no la devolvió al suelo. La tuvo en la palma abierta. Lo que viene es una prueba de memoria, no de hechos, de valores. El mundo va a olvidar muchas cosas al mismo tiempo. Va a olvidar que el dolor ajeno es real. Va a olvidar que las palabras tienen peso. Va a olvidar que hay una diferencia entre creer algo y saber algo. Y en ese olvido van a construirse sistemas enteros que funcionarán sin corazón, ordenados, eficientes, completamente vacíos. María sintió que la respiración se le hacía más lenta, no por angustia, sino por la concentración de quien sabe que no puede perder ni una sola palabra de lo que está escuchando. Y ese olvido puede revertirse. El olvido no se revierte de golpe, se revierte persona a persona, con cada acto que recuerda que el otro existe, con cada gesto que trata a alguien como un ser completo y no como un instrumento. No es dramático, no es visible desde lejos, pero es lo único que ha funcionado siempre. Entonces no hay señales grandes, no hay cielo que se abra. Las señales ya están, no en el cielo. Están en cómo se trata al que no tiene poder, en cómo se habla de los que no están en la sala, en lo que una comunidad calla porque es demasiado incómodo decirlo. Esas son las señales. Son pequeñas, son constantes, y casi nadie las mira porque están acostumbrados a esperar algo que haga ruido. María tuvo que contenerse. Había algo dentro de ella que quería hablar antes de terminar de escuchar. Era un impulso que conocía bien. Lo contuvo. «¿Y qué se supone que debo hacer yo con todo esto?». Él la miró de una manera que ella solo había visto unas pocas veces. No como maestro que instruye, como alguien que confía plenamente en lo que tiene delante. Recordarlo. No como doctrina, como experiencia. Hay una diferencia enorme entre saber algo y haberlo vivido. Tú has vivido suficiente para entender esto sin convertirlo en dogma. Y eso es raro, más raro de lo que parece. ¿Por qué me lo dices a mí? ¿Por qué no a Pedro? ¿A Juan? Él no respondió de inmediato. No porque durase, porque escogía las palabras con cuidado cuando la verdad era delicada. Porque ellos van a construir estructuras, y las estructuras necesitan claridad, necesitan reglas, necesitan fronteras. Eso tiene su lugar. Pero las estructuras también tienden a encerrar lo que deberían proteger. Tú no construyes estructuras. Tú guardas el espíritu de las cosas, y cuando todo lo demás se haya formalizado, cuando las palabras se hayan repetido tantas veces que ya no signifiquen lo que significaban, alguien va a necesitar recordar para qué se dijeron originalmente.
María sintió algo que no sabía nombrar del todo. No era tristeza, tampoco alegría. Era algo parecido a entender que llevas toda la vida siendo algo sin saber que eras eso. Y si lo olvido yo también, lo olvidarás en partes. Todos lo hacen. Pero tú tienes algo que muchos no tienen. Cuando olvidas, lo notas. Y eso ya es suficiente para volver. El sol comenzaba a bajar. La luz cambiaba de ángulo. Las sombras se alargaban con esa suavidad lenta que tiene el atardecer cuando nadie tiene prisa en que termine. «Hay algo más», dijo María, «algo que llevas tiempo sin decir y que yo llevo tiempo sintiendo». Él no negó. Se quedó quieto de esa manera que tenía, sin tensión, sin huida. «Dilo tú», respondió, «que no vas a estar siempre, que lo que viene para ti no es lo que nadie imagina que es, y que tú lo sabes». El silencio fue diferente esta vez. No cómodo, verdadero. Sí, solo esa palabra. Sí, sin drama, sin explicación adicional. Solo la confirmación de algo que los dos ya sabían, pero que hasta ese momento no había ocupado el espacio entre ellos. ¿Tienes miedo? Tengo claridad. Que a veces se parece al miedo, pero no lo es. El miedo quiere que las cosas sean distintas. La claridad acepta lo que es y decide cómo atravesarlo. No es lo mismo que no tener miedo. No, no es lo mismo, pero es suficiente. María sintió que los ojos se le llenaban, no de llanto, de presencia, de la conciencia aguda de que ese momento, ese preciso instante, era uno de esos que no vuelven, y que la única forma de honrarlo era vivirlo completamente, sin cubrirse. ¿Qué quieres que haga cuando ya no estés? Lo que ya sabes hacer. Ver a las personas como son, no como el mundo las llama. Quedarte cuando lo más fácil sería irse. Decir lo verdadero aunque incomode. Y no permitir que nadie te convenza de que lo que viviste no fue real porque no encaja en la versión que ellos quieren contar. ¿Intentarán cambiar la historia? Siempre lo hacen. No siempre por maldad. A veces porque la verdad sin forma es difícil de sostener. Entonces le dan forma, y la forma empieza a importar más que lo que había dentro. Guarda el interior. Eso nadie te lo puede quitar a menos que tú lo entregues. María asintió. No con resignación, con una determinación tranquila que conocía bien porque había sido el modo en que había sobrevivido toda su vida. ¿Hay algo que el mundo no deba saber todavía? Él sonrió. No una sonrisa amplia. Una pequeña, genuina, de las que no se calculan. Hay cosas que el mundo no puede escuchar antes de haber vivido lo suficiente para entenderlas. No porque sean peligrosas en sí mismas, sino porque una verdad recibida antes de tiempo se convierte en arma. Y ya hay suficientes armas. ¿Y yo? Tú sabes más de lo que reconoces, y cuando necesites recordarlo, lo recordarás. No porque alguien te lo diga, porque ya lo llevas. El agua ya estaba en penumbra. El cielo conservaba un resto de naranja en el horizonte, resistiéndose. María miró hacia él por última vez en ese silencio, memorizando algo que no podía describir, pero que sabía que iba a necesitar. No la imagen, no las palabras exactas, algo más difícil de nombrar y más difícil de perder. Esto que me has dicho hoy, esto tiene que quedarse entre nosotros. Él no respondió de inmediato. Miró el horizonte. Quédatelo hasta que el mundo esté listo para escucharlo sin convertirlo en poder. Y si ese momento nunca llega, entonces así fue. No toda verdad necesita ser proclamada. Algunas verdades solo necesitan ser vividas. María no respondió. No hacía falta. Se levantó despacio, recogió su manto y se quedó de pie un momento mirando el agua. Él se levantó también, pero no siguió hacia donde ella iba. Era uno de esos momentos en que cada uno sabía que caminaba hacia algo distinto y que eso no rompía nada porque nunca habían caminado en la misma dirección para hacer lo mismo. «Gracias», dijo ella sin girarse. No hay nada que agradecer cuando alguien te escucha de verdad. María caminó. Él se quedó. El agua siguió moviéndose. Y en ese espacio entre ellos
en el silencio que ningún texto antiguo conservó, quedaron guardadas las palabras más honestas que alguien le había dicho jamás sobre el fin, no como profecía, no como advertencia, como confianza, como la certeza de que alguien podía sostener la verdad sin deformarla, y que eso, en un mundo que siempre prefiere la comodidad de las certezas simples, era el acto más radical posible. El atardecer terminó. La oscuridad llegó sin anuncio. Y en algún lugar de esa noche, María Magdalena cargó consigo algo que no tenía nombre en ninguna lengua conocida, y que, sin embargo, cada persona que alguna vez ha amado algo verdadero, reconocería de inmediato si lo encontrara. El mundo seguiría como siempre, pero ella ya no lo miraría igual. Y precisamente eso, esa mirada que no puede deshacerse una vez que ve, era lo único que el fin de los tiempos jamás podría borrar.